Buenas tardes, queridos hermanos, amigos, familia que hoy el Señor ha decidido poner en nuestros corazones que juntos recibamos un mensaje, una enseñanza. Como cada miércoles les habla Martín Lizárraga, pastor de la iglesia Oasis de Salvación en Tucson, Arizona. Y bueno, como un día más, gracias al Señor, pues estamos buscando qué es lo que el Señor tiene. En esta preparación hacia el domingo de Pascua o el domingo de Resurrección, hemos estado estudiando las últimas semanas, tanto aquí por medio de la plataforma de Facebook y YouTube, y en la iglesia, los domingos, que gracias a Dios estamos sesionando físicamente, hemos estado preparándonos, hemos tomado el libro de Lucas para poder conocer más a Jesús, meternos a ver, escudriñar y buscar la manera como Jesús veía las cosas, cómo nos las enseñaba y qué es lo que pretendía de nosotros. Por eso es que la salvación, como resultado de ese amor sublime, incomparable de Dios, a través de Jesús, manifestado a través de Jesús, de todas sus obras, de todos sus prodigios, milagros, tenemos nosotros la obligación como receptáculos, como el objeto del amor de Dios, conocer de Dios. Conocer de Jesús es entender y comprender el verdadero ministerio que Él tuvo aquí en la tierra. No nada más un ser probablemente místico, o no es Jesús nada más como un profeta, sino Dios encarnado, Dios hecho carne para venir a manifestarse, a derramar su sangre para que nosotros pudiéramos vivir a través de ella. Por eso es que es necesario no tomar a la ligera estas semanas de preparación antes del domingo de resurrección, para que el domingo de resurrección podamos entender y comprender realmente qué es la resurrección, qué significó para nosotros, qué significa en nuestra actualidad para nosotros la resurrección. Pero para eso tenemos que ir siguiendo a Jesús, porque a través de sus enseñanzas y de sus milagros, Él nos va guiando y dirigiendo en cada evangelio, los 4 evangelios, nos va dirigiendo hacia ese momento de la resurrección. Ya está preparando, aquí en el capítulo 19, en el que vamos a trabajar ahora, capítulo 19 de Lucas, del Evangelio según San Lucas, ya vamos viendo que Él va encaminado el último año de su ministerio y ya viene del norte de Israel, de la tierra de Nazaret, Capernaum, ¿verdad? De esa parte norte del país de Israel, viene encaminándose, visitando aldea por aldea, llevando el mensaje o las buenas nuevas de que el reino del Señor se ha acercado al hombre. Es necesario decir esto porque es muy importante. La Biblia, entre el último profeta, que fue Malaquías, y Juan el Bautista, un poquito antes de nuestro Señor Jesucristo, pasaron 400 años, los cuales los teólogos le han dado por llamar, o les ha dado por llamar, los 400 años del silencio. En esos 400 años no hubo inspiración bíblica. El último libro fue el de Malaquías, la profecía según Malaquías, y después de esos 400 años, a la llegada de Juan Bautista y posteriormente nuestro Señor Jesucristo, entonces empiezan a surgir nuevamente los evangelios, se da el Nuevo Testamento, un nuevo pacto, un nuevo convenio que el Señor ha establecido entre su santo trono y nosotros aquí en el mundo. Así es que es importante saber y conocer esto, porque ya en el último año, nuestro Señor Jesús va en camino. Y ya en esta travesía, en el último año de su ministerio, de los cuales fueron 3 años, ya va en dirección a Jerusalén, en la cual va a ser la última vez que va a estar. O sea, ya físicamente ya no va a volver al norte de Israel, a Nazaret, Capernaum, donde él estuvo trabajando, ¿verdad? Sino que ya va prácticamente hacia la crucifixión. Ahorita, el pasaje que vamos a estudiar o a escudriñar
es en el libro de San Lucas, capítulo 19, y es la historia de Zaqueo. ¿Sí? Aquí estamos hablando de que Zaqueo vivía en una ciudad que se llama Jericó, o se llamaba Jericó. 19 del 1 al 10. De tal manera que Jericó está a 24, 30 millas aproximadamente de Jerusalén. O sea, si usted se fija, ya está pronto a llegar a Jerusalén. Ya de este domingo que entra, ya es prácticamente el domingo de Ramos. Literalmente es el domingo de Ramos, o sea, ya este domingo tenemos que estar recibiendo enseñanzas acerca de la entrada triunfal, de la entrada de Jesús a Jerusalén. Esa semana es donde se desarrolla lo que nosotros llamamos la Semana Santa, en donde Jesús enseña, corre a aquellos mercaderes del templo, es donde se da la última cena con sus apóstoles, es donde es arrestado, es donde es juzgado ilegalmente, por cierto, y posteriormente crucificado el domingo, de este domingo en 8, entonces el 4 de abril sería el domingo de resurrección. Así es que aquí estamos en esta historia a 20 y tantos millas de Jerusalén. El domingo, si Dios nos permite vida, estaremos hablando de la entrada triunfal en Jerusalén, de parte de Jesús, de nuestro querido y divino Salvador. Pero bueno, ya como guiándolos, ¿verdad? En esta dirección, vamos a ver qué es lo que nos dice el texto. Vamos a leerlo, ¿verdad? Y posteriormente vamos a estar escudriñando, rascando un poquito, tratando de buscar lo que a simple vista no se puede apreciar en muchas ocasiones, ¿verdad? Así es que vamos a darle lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y a lo último, al terminar el estudio, oramos poniendo, ¿verdad?, las peticiones que ustedes hagan, que nos hagan el favor de interceder, o que nos hagan el favor de compartir con nosotros para interceder delante del Señor. Los últimos minutos de esta hora está dedicada, ¿verdad?, a las oraciones, a la intercesión, está dedicada a los saludos. Les recuerdo que está abierto el chat para cualquier cosa que usted quiera comentarnos, ideas o preguntas acerca del tema, o simplemente saludarnos, hacernos saber que está ahí, ¿verdad?, que nos manden aquel dedito levantado, que ustedes mismos, ¿verdad?, sus contactos, este mensaje lo compartan. Esperamos eso de todo aquello, de todos aquellos que el Señor nos ha puesto juntos a recibir lo que hoy Señor tiene para nosotros. Y bueno, vamos a hablar de Jesús y Zaqueo, la oportunidad de salvación para un pecador. Fíjate bien, hermano, la oportunidad de salvación para un pecador. Vamos a leer el texto. Dice la palabra del Señor así: habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por ahí. Qué importante, ahí vamos a dejarlo en el verso 4, hermano. Qué importante, ¿verdad? No había a lo mejor una palabra para describir el enanismo, ¿verdad?, en ese tiempo, y hace aseveración, ¿verdad?, cosas muy importantes. Primeramente, Jesús iba pasando. No nos especifica el mensaje, ¿verdad?, si posó ahí. Nos dice nada más que iba pasando, ¿verdad? Y había ahí un varón llamado Zaqueo, que era jefe, ¿verdad?, de los publicanos y rico. Además agrega, ¿verdad?, el texto, y procuraba ver quién era Jesús. Fíjate, hermano, que esto ya se podía haber extendido. Ya en este tiempo, nuestro Señor Jesucristo ya tenía a sus 12 apóstoles con él, y uno de ellos, acuérdate bien, que era Mateo, y Mateo era publicano. Y vamos a buscar la relación que hay aquí. Por ejemplo, dice que Zaqueo, aunque suena un poquito, hermano, curioso el nombre, ¿verdad?,
Y no, y fíjate que la raíz, ¿verdad? O lo que significa saqueo, significa puro. Vamos a ver que es un poco curioso, ¿verdad? Porque Saqueo no solamente era un publicano, o sea, no solamente trabajaba para los romanos, sino aparte era una persona, no nos vayamos con la finta, era una persona con muy pocos escrúpulos. O sea, era una persona que no solamente era publicano en este aspecto. ¿Quién era un publicano? Definámoslo para entenderlo mejor. Un publicano era un judío que traicionando a su nación, se unía a Roma, o sea, el imperio que los dominaba en ese tiempo, se unía y cooperaba con ellos, ¿verdad? Para poder sacar de sus conciudadanos impuestos. ¿Qué quiere decir eso? Tributos. O sea, el gobierno de Roma les tenía impuestos, ¿verdad? Sobre todo lo que hacían, sobre lo que trabajaban, sobre lo que tenían. Y como era un imperio, o sea, los dominaba tanto militarmente como económicamente, entonces todo lo recaudado se iba a Roma. Entonces, en ese tiempo era común que una persona que quería trabajar de esa manera, haga de cuenta que compraba esos puestos, o sea, pagaba para hacerlo. ¿Por qué pagaba para ser un empleado del gobierno romano? Porque aparte de recaudar para Roma, él todavía ponía algo encima para poder él financiar lo que había invertido, ¿verdad? O sea, era un hombre que traicionaba a su nación. Ahora, no nos vayamos, ¿verdad? Porque Saqueo, pues, siempre que hablamos de este pasaje, se hace algo como así, como cómico, ¿verdad? El enanito, aquel enanito que aunque era rico y poderoso, ¿verdad? No podía ver a Jesús y se sube a un árbol, se escuche como hasta cierto punto cómico, pero de cómico no tiene absolutamente nada. Fíjate bien que este hombre, ¿verdad? Cuando una familia no podía pagar impuestos, vamos a decir así en nuestra actualidad, tú pagas un impuesto por tu casa, un taxi por tu casa o un predial, ¿verdad? Al gobierno. Tú pagas un impuesto por el agua que recibes, tú pagas un impuesto por la electricidad que recibes, tú pagas impuestos por trabajar, o sea, nosotros con nuestros taxes, con nuestros impuestos, cooperamos a que el gobierno siga funcionando, ¿verdad? Pero en aquel tiempo, y yo creo que ahora no hay mucha diferencia, en aquel tiempo, ¿verdad? Vamos a decir así, que moría el jefe de la casa, se quedaba la viuda no trabajaban en ese tiempo, hermano. La mujer estaba dedicada solamente al hogar, a las labores del hogar, a la familia. De tal manera que si moría el dueño de la casa o el patriarca o el padre, pues esta mujer se venía abajo económicamente si sus hijos estaban chicos, etcétera, etcétera. Y ser publicano significaba tener el corazón duro, porque sabes una cosa, si alguien no pagaba impuestos, se le iba y le quitaba la chiva, se le iba y le quitaba el borreguito, se le iba y se le quitaba el buey, el ganadito, la vaquita, inclusive la casa. De tal manera que de curioso, ¿verdad? Saqueo no tenía nada, tenía que verse una persona con muy pocos escrúpulos, ¿sí? Ahora, vamos a buscar la relación con Mateo. Mateo trabajaba, ¿verdad?, en el norte de Israel, pero también era publicano, o sea, trabajaba para el gobierno de Roma. Y aquí hace una aseveración importante el evangelista Lucas cuando dice que era jefe de los publicanos. Y aparte de ser jefe de los publicanos, era rico. O sea, había amasado una fortuna. Pero fíjate que también, ¿verdad? Él tenía la curiosidad de ver a Jesús. Él no tenía, ¿verdad?, necesidad, por decirlo de alguna manera. Él tenía sus problemas resueltos y todo eso. Pero él había oído de Jesús. Probablemente había oído la conversión de Mateo. Porque si él era jefe, probablemente, inclusive a lo mejor hasta Mateo era alguno de sus empleados. Sí, o sea, buscando esa relación, ¿verdad? La Biblia no nos lo dice, es solamente escudriñando, ¿verdad? Por lo que dice la palabra. La palabra dice que era jefe, no era solamente un publicano. Ahora, este jefe, o sea, esta persona que estaba encargado de muchos publicanos y que aparte era rico, procuraba, dice la palabra, ver a Jesús.
Pero no podía porque se le venía juntando a Jesús una multitud de personas. Por su estatura corta, él no podía, ¿verdad?, meterse entre la gente. ¿Qué hace? Pues va a pasar Jesús, ¿verdad? El maestro, el que dicen que es el Hijo de Dios. Yo quiero conocerlo y va a pasar por esa calle. Entonces él corre, ¿verdad? Corre, se adelanta a la multitud y al paso de Jesús y se sube al árbol. Y desde arriba él dice, ¿sabes qué? Desde ahí lo voy a poder ver, ¿verdad? Ese relato, hermano, nos muestra, ¿verdad?, a un pecador. Cuando una persona necesita de Jesús, cuando una persona necesita ver a Jesús, ¿verdad? Necesita ver quién era Jesús, aquel que la gente decía que ofrecía una vida eterna, que ofrecía milagros, prodigios, ¿verdad? Zaqueo, hermano, no solamente, ¿verdad?, era una persona importante, ¿verdad? Este era un oficio y como hemos dicho, ¿verdad?, muy desprestigiado entre ellos. Los judíos lo odiaban, o sea, lo despreciaban, ¿sí? Ellos, repitiendo un poquito, ¿verdad?, era prácticamente extorsionaba a los demás. Eso era porque él era rico, ¿verdad? Ahora, Zaqueo no solamente era como te dije, ¿verdad?, una persona de ellos, sino también el jefe. Pero aquí nos habla, hermano, y si empezamos a escudriñar, nos habla de alguien que tenía una curiosidad, que tenía una necesidad. Porque nadie va a hacer el esfuerzo de subirse, correr, subirse a un árbol para ver a Jesús. Todo mundo, ¿verdad?, cuando tenemos esa necesidad es cuando volteamos a ver, inclusive en nuestros días. ¿Sí? Eso es lo que le pasa a Zaqueo. Ahora, vamos a ver y vamos a entender que él tenía la necesidad, ¿sí? Él tenía la necesidad de Jesús, quería verlo, pero vamos a ver cómo atender ese llamado. O sea, vamos a escudriñar un poquito y ver cómo atender ese llamado. Porque tiene su manera de entenderlo, ¿verdad? Porque ese es un llamado, hermano. Nosotros no buscamos a Dios. Dios nos encuentra a nosotros y pone en nosotros la necesidad. Aquí dice, ¿verdad?, que él tenía curiosidad, pero yo diría, hermano, que era una necesidad de ver a Jesús. Con todo el dinero que tenía, él tenía un vacío en su corazón. Si él hubiera estado lleno y completo, no gasta su tiempo buscando la vida espiritual, la vida del maestro, ¿sí? Veamos en el 5 lo que dice. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, fíjate bien, hermano, le habló por su nombre. Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. ¿Te fijas, hermano, qué cosa tan maravillosa? ¿Cómo cobra vida la palabra, verdad? Cuando en Juan nos dice, cuando nos habla del pastor, ¿verdad? Cuando nos habla de pastor de pastores, de Jesús, y dice que él conoce a sus ovejas. Y que sus ovejas conocen su voz. Aquí hay esa relación, ¿verdad? Aquí hay esa interpretación. A Zaqueo Jesús lo llama por su nombre. ¿Sí? No le dice, ¿verdad? ¿Quién es ese chaparrito que está ahí arriba? A ver, que baje. No, le dice, o sea, baja, porque yo hoy, ¿verdad?, voy a posar, voy a estar en tu casa, voy a reposar en tu casa. Y no solamente baja, le dice, ¿sabes una cosa? Date prisa. ¿Te fijas, hermano? Lo primero que tenemos que aprender, ¿verdad?, o entender es la urgencia del llamamiento que Jesús hace no solamente a Zaqueo, a nuestras vidas, a nosotros. Porque el mismo Jesús que estaba allá en aquel momento abajo de ese árbol sicómoro, viendo a Zaqueo, aquel enanito arriba, también es el Jesús que habita hoy en nuestros corazones. También es el Jesús que habita a la diestra del Señor. Y ese llamamiento es necesario que nosotros atendamos
con urgencia. Así como le dijo a Zaqueo, ¿verdad? Zaqueo, es necesario que pose yo en tu casa. A nosotros nos puede decir, ¿sabes una cosa? Martín, Melanie, Sandra, fulano, sutano, mangano, ¿sabes una cosa? Desciende de ese árbol que se llama egoísmo, vanidad, que se llama avaricia, que se llama, ¿verdad? Orgullo, que se llama negligencia, que se llama pecado. Baja de ese árbol inmediatamente, porque yo hoy voy a posar en tu casa. ¿Cómo lo podríamos nosotros parafrasear para acomodar este pasaje a nuestras vidas? Es como decir, o como si me estuviera diciendo a mí, ¿sabes una cosa? Baja de tu orgullo, de tu vanidad, baja de tu avaricia y rápido, porque hoy quiero y voy a posar en tu corazón. Eso es literalmente lo que nosotros podemos agarrar de esta enseñanza y acomodarla en nuestra actualidad y no ver el pasaje de Zaqueo nada más como un enanito burlón y probablemente cómico, sino la teología y las palabras que en ese momento se estaban desplegando, reflejando la poderosa mano de Dios a través de Jesús, otorgando salvación a este hombre, igual que nos las otorga a todos nosotros. Esa es la urgencia, ¿verdad? Y no se podía retrasar de ninguna manera, o sea, date prisa. A mí me entristece, hermanos, a mí me pone, no sé si la palabra es entristecer, porque hay una mezcla de emociones, también hay una pizca, ¿verdad? De coraje, de desesperación cuando una persona me dice, no estoy preparado. Pero ¿no vas a recibir a Jesús? No, yo quiero aprender más de Jesús. O sea, antes de recibir a Jesús como mi Señor y Salvador, quiero escuchar más de Jesús. O sea, como si tuviéramos la vida comprada. Hoy me entero, ¿verdad?, en mi trabajo, que muere un cliente, murió una cliente de nosotros, una cliente de años, ¿verdad? Y apenas me entero, murió el 18 de febrero. Y la muerte nos recuerda la fragilidad y la facilidad con que nosotros podemos partir de un momento a otro de esta vida. Cuando aquí es donde nosotros podamos tener la oportunidad de la vida eterna. Hoy la decisión que tomemos en vida va a marcar y definir dónde nosotros vamos a pasar la eternidad. Si una eternidad en gozo y en la presencia de Dios o una eternidad en el azufre, en el fuego eterno. Y el mayor castigo del infierno no es el lugar mismo, es el alejamiento de Dios. Porque a lo mejor tú no te has fijado, o a lo mejor no ves la mano de Dios en nuestra creación. No ves el sol, no ves la capa de ozono que tiene la tierra que nos protege de los rayos del sol, que deja pasar nada más la luz que necesitamos para vivir. La luz que deja pasar la capa de ozono, hermano, es la necesaria para que la fotosíntesis en las plantas se lleve a cabo, para que los animales tengan que comer. Es necesario como vitamina para nuestro cuerpo, pero si no hubiera esa capa de ozono, los rayos ultravioletas del sol nos achicharrarían en cuestión de segundos. Cómo Dios ha diseñado el sol, cómo Dios ha puesto la luna, cómo Dios ha puesto el sistema a girar, cómo giramos sobre un eje, en un pedazo de piedra enorme, cómo donde los océanos no se salen de su lugar. ¿No te has preguntado todo eso? ¿No te has preguntado por qué los océanos nomás llegan hasta cierta parte? Siendo tan enormes, cuando la tierra que está descubierta por los océanos es mucho menor que los océanos mismos, ¿por qué los océanos llegan hasta cierta parte? ¿No te has fijado en eso? ¿No te has fijado en las profundidades de los océanos? ¿Cuánta vida hay que todavía nosotros ni siquiera nos imaginamos? ¿No has visto la sonrisa, la risa de un niño recién nacido? ¿No has visto la felicidad en un matrimonio que se va al altar? ¿No has visto la felicidad al recibir a su primer hijo? ¿No has visto la satisfacción de la vida misma cada mañana?
O sea, si tú no has visto, no has pensado en todo eso, no estás viendo la mano de Dios que sostiene, que provee y sustenta el único hogar que tenemos, que es la tierra. ¿Y cómo le pagamos al Todopoderoso por sostenernos, por cuidarnos, por guardarnos, por alimentarnos? Diciendo, no, todavía no es tiempo de recibir a Cristo Jesús. Cuando Él se desprendió de su Hijo, cuando Él una parte de su naturaleza se manifestó y vino en humillación, porque Jesús vino en humillación al mundo, y este mundo regido por un ángel perverso llamado Satanás, por una herencia de pecado en la cual nosotros va viniendo de generación a generación. Nosotros somos personas degeneradas. Hoy escuchaba, y lo comparto, algo muy interesante. Se escucha a lo mejor chistoso, pero te lo explico, ¿verdad? Al comentarlo. En una ocasión le preguntan, esto lo escuché en la radio, hoy precisamente en la mañana, en España, un predicador muy famoso, un evangelista muy famoso, y le preguntan en una entrevista que sí, qué es lo que él haría, o sea, qué es lo que él disfrutaría o qué él haría nuevamente de cuando él era una persona, ¿verdad?, sin Cristo, y al momento de su conversión, ¿qué más haría antes de su conversión? O sea, que él se le antojaría hacer antes de que fuera un hijo de Dios. Y en una entrevista donde lo estaban escuchando muchas personas, y él dice, pecar más. Y todas las personas presentes sonrieron, rieron. Y tú dices, pecar más, pero si este hombre, ¿verdad? Un hombre apartado del Señor para el trabajo sublime de compartir su palabra, pecar más, o sea, a él se le hubiera antojado pecar más, pero ¿sabes una cosa, hermano? No es nada del otro mundo lo que él contestó, es verdad. Nosotros somos naturaleza por naturaleza pecadores. La presencia de Jesús en nuestras vidas viene a romper esas cadenas de pecado, esas cadenas generacionales y darnos una nueva oportunidad de vida aquí en la tierra para poder en el futuro, después de que partamos de este cuerpo, a una vida eterna. Esa es una verdad importante que tenemos que conocer. Y nosotros, ¿cómo contestamos? No estoy preparado. Todavía no quiero. O sea, como si tuviéramos la vida comprada. Como si la muerte no fuera a llegar en cualquier momento a nuestras vidas. Hermano, nosotros nos acostamos y nos levantamos con la muerte. No sabemos qué va a pasar. Aunque es en un enemigo nuestro, no sabemos si saliendo puede sucedernos algo, una enfermedad, un accidente, qué sé yo. Y esa urgencia, te la digo, y le he dedicado estos minutos para hacer ver lo que Jesús le dice a Zaqueo. Date prisa, porque hoy es necesario que yo pose en tu casa, porque hoy, querido, escucha, porque hoy, querido hermano, es necesario que Él habite en tu corazón. Date prisa, no pierdas el tiempo. Por medio de estas escrituras, ¿verdad? O la palabra, Jesús sigue haciéndonos la misma invitación, ¿verdad? A todos nosotros que deberíamos atender, hermano, urgentemente. Pero despreciamos ese llamamiento a la salvación. Ahora le hablaba a una persona también y lo invitaba a la iglesia y me dice, no puedo, es que trabajo los domingos. Voy a ver si no sé cuándo me pueden cambiar el turno para la tarde. O sea, voy a gastar mi tiempo en ganar unos pesos, unos dólares, ¿verdad? Y si me dan un cambio, probablemente vaya a la iglesia. Qué triste, ¿verdad, hermano? ¿Percibes eso? ¿Percibes la falta de amor, no solamente a nuestras vidas? Porque despreciar a Jesús, hermano, despreciar su llamamiento, no es despreciar la salvación, es enterrarnos nosotros mismos. Porque el daño no se lo estamos haciendo a Jesús, no se lo estamos haciendo al pastor, no se lo estamos haciendo a la iglesia o al grupo que conformamos la iglesia o a los salvados o a los salvos por la sangre de Jesús. El daño te lo estás haciendo tú. Porque tú
Aquel que cree que todavía no está preparado para recibir a Cristo, aquel que todavía no puedo dar el paso del bautizo todavía. O como me dijo otro hermano, ¿verdad? Tengo muchas experiencias que compartir, me gusta eso. Me dice otra persona, ¿verdad? No me presiones para recibir a Jesús, es que todavía tengo una guerra interna. ¿Y tú crees que yo no la tenía? ¿Y tú crees que yo no la sigo teniendo todavía? ¿Y tú crees que para mí es fácil? La salvación, hermano, es para los valientes. Esos son los que arrebatan la salvación. La misma Biblia lo atestigua. Los valientes, ¿para qué? Para tomar decisiones. Zaqueo tomó decisiones. Zaqueo sacrificó porque todas las personas a su alrededor, ¿verdad? Lo veían con respeto, con odio a lo mejor, pero era un hombre aún, para bien o para mal, respetado. Y él no le importó que los demás se pudieran burlar de él trepando a un árbol, aquel hombre bajito, enanito. Subir a un árbol, no le importó. Y en esa circunstancia en la que él la hizo, ¿y nosotros, hermano? ¿O tú crees que él no tuvo su lucha para hacerlo? Sí tuvo. Pero ¿qué es lo que no nos deja animarnos? ¿Qué es lo que no nos permite, hermano? Yo te lo voy a decir, no es ningún secreto a voces, no es algo místico o algo que no se conoce, es simplemente el pecado que no te deja tomar el siguiente paso para tu salvación. Es el pecado que habita en ti y que todavía no estás dispuesto a echarlo, no estás dispuesto a entrar en obediencia al Señor y todavía estás poniendo pretextos para tu vida espiritual, para tu salvación, no para la salvación de nadie, la salvación es personal. La Biblia nos dice, ¿verdad?, que resistiendo al diablo es la única manera que él se aleje de nosotros. Así es que el pecado que no te deja hoy avanzar, el pecado que no te deja subir al árbol de sicomoro como lo hizo Zaqueo, ¿verdad? Es que todavía abrazas el pecado, todavía quieres cohabitar con el pecado, todavía no quieres desecharlo, quieres seguir en tu vida pecaminosa. Y eso sí, ahí yo no te puedo ayudar, ningún pastor te puede ayudar. Jesús mismo es tan hermoso, es tan caballero, es tan gentil, es tan perfecto que no te va a obligar a ser salvo. Si tú quieres perder tu alma, tú la vas a perder tú, no porque no haya un camino. No porque no haya la solución, no porque Dios no nos haya puesto el camino para que nosotros veamos sus rostros y habitemos dentro de sus promesas y de su reino. No. Es porque tú quieres achicharrarte. Perdóname, hermano, pero esa es la verdad. Aquí lo vemos en Zaqueo. ¿Qué hizo él? Respondió inmediatamente. ¿Qué hizo? Se subió a aquel árbol. ¿Y qué hizo en el versículo 5 cuando le dijo el maestro, verdad? Zaqueo, date prisa, bájate de ahí. Porque hoy es necesario, ¿verdad?, que yo pose en tu casa. Imagínate la comunión con Jesús. Imagínate, hermano, ve este cuadro, ponlo en tu mente y trata de verlo. En ese momento Jesús y él caminando a su casa, ¿qué estarían platicando? Zaqueo, yo hace mucho tiempo que te quería conocer. Mira, ¿sabes qué? Te ofrezco la salvación. ¿Tú quieres la salvación? ¿Te gustaría ser salvo? Y Zaqueo confesando su pecado, Zaqueo diciendo cuánto yo necesitaba este momento. Gracias por conocer mi nombre, sin conocerme. Gracias porque tú me conocías antes de que yo estuviese en el vientre de mi madre, como dijo el profeta Jeremías. ¿Sí? Hay una escritura, ¿verdad?, de ese llamamiento a la salvación que quiero compartir contigo. Dice, otra vez determina un día, hoy, diciendo, después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Si te fijas, hermano, porque no sabemos qué va a pasar mañana. Si oyereis hoy mi voz, el llamamiento de Jesús en este pasaje fue a Zaqueo, pero hoy nos lo sigue repitiendo a nosotros. Ahí está en Hebreos 4:7. Si descuidamos, hermano, la salvación que Dios nos ofrece, la eternidad, estamos condenados.
Hay un pasaje que te leo rápido también en Hebreos capítulo 2, verso 1 y 2. Por tanto, es necesario que con más diligencia, fíjate la palabra que usa el escritor de Hebreos, diligencia, atendamos a las cosas que hemos oído. ¿Qué son las cosas que hemos oído? La doctrina de Jesús, el llamamiento de Jesús. No sea que nos deslicemos, o sea, no sea que nos perdamos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciado primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, o sea, los testigos, los apóstoles, los discípulos, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. ¿Te fijas, hermano? No cabe que tú digas, no, pues no estoy preparado, como dijo un hombre, ¿verdad? No estoy preparado, en el hospital con todo el cuerpo lleno de cáncer. ¿Cuándo iba a estar él preparado, hermano, si ya estaba lleno de cáncer? 3 meses después murió. ¿Tomaría la decisión? ¿Tomaría la decisión de servir al Señor antes de partir? Yo no sé. Yo hice mi trabajo, le presenté el evangelio, le presenté el modo de que pudiera ser salvo, pero él me contestó literalmente, ahí en esa cama del hospital donde estaba, no, todavía no estoy preparado. ¿Cuándo va un hombre pecador como Zaqueo, como tú y como yo? ¿Cuándo vamos a estar preparados? Te voy a decir cuándo, hermano. Nunca. Porque tú tienes que quebrar esa vorágine, ese remolino que no nos permite llegar al Señor. ¿Qué hizo Zaqueo? Mira, hermano, en el verso 6. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. ¿Perdió el tiempo Zaqueo? No, hermano, no lo perdió. Él lo aprovechó, él era un hombre de negocios que sabía que la salvación era muy buen negocio. ¿Sí? La salvación era muy buen negocio, es muy buen negocio. ¿Y cuál es la ganancia de la salvación, hermano? La vida eterna. En segundo lugar, ¿verdad? Después de aceptar ese llamado, tenemos nosotros, hermano, ¿sí?, que abrir nuestro corazón. Ya lo recibimos, ya tomamos la decisión. El otro punto es abrir nuestro corazón para Jesús, para cuando Él nos llame. Cuando Él le hizo esta invitación a Zaqueo, ¿verdad? No lo pensó 2 veces. ¿Qué hizo Zaqueo, hermano? Abrió su casa y su corazón. ¿Con qué dice? ¿Cómo lo hizo? Con gozo. No lo hizo, pues bueno, pues voy a recibir a Jesús, pero pues de mentiritas. Me voy a bautizar pues el año que entra, a ver. Sí, como me dijo un hermano una vez, hermano, es que a mí me gusta mucho el baile, ¿tendré que dejar de bailar si me bautizo? Ay, hermano, hay veces que me gustaría darme con un borrador en la cabeza, como cuando estaba en la primaria, ¿verdad? Y fallaba yo unas preguntas y tenía un maestro que nos tiraba con el borrador. Y ahora entiendo yo la desesperación de ese maestro, ¿verdad? Yo también quisiera tener un borrador y tirarle, ¿verdad?, a aquella persona para ver si le rajamos la cabeza y podemos ver qué hay adentro, porque desespera eso, hermano. Imagínate, yo no me bautizo porque me gusta mucho el baile. Así me dijo. Cosas que desesperan, hermano. Lo del borrador era chiste, bórrelo. Vamos a editar no, es en vivo. Esto es lo que nos exige la salvación, hermano, decisiones, abrir nuestro corazón y hacerlo con gozo. Nos exhorta la Biblia, mira lo que dice la palabra en Proverbios, hermano, 23-26. Dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Dame, hijo mío, tu corazón. Dios, hermano, desea nuestro corazón, desea nuestra voluntad, sin reservas. No podemos recibir a Jesús nada más en cierta parte de mi corazón. Tenemos que estar dispuestos
Fíjate lo que dice. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar, o sea, estaban criticando a Jesús con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes yo doy a los pobres. Él era muy rico. La mitad de sus bienes la iba a repartir. Y todavía cumpliendo con la ley, si tú ves en el libro de Éxodo, ¿verdad? En capítulo 22, cuando habla de las leyes de retribución, habla de que aquel que robe tendría que reponer o restituir aquello. Y él lo está haciendo. Quiere decir que Zaqueo conocía la ley. ¿Sí? Porque él dice: voy a devolver, fíjate bien, lo voy a leer y lo parafraseo después: la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno. Había multitud ahí, hermano, te lo repito, había multitud, había mucha gente que podía haber sido víctima de saqueo, y dice: y si he defraudado a alguno, o sea, los que estaban presentes, se lo devuelvo cuadriplicado. Esa es la verdadera salvación, hermano. Ese es el verdadero arrepentimiento, la restitución, el enmendar, el recaminar de nuevo en nuestras vidas. Y Jesús admiró eso, hermano. Y Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. ¿Qué estaba diciendo con hijo de Abraham, hermano? Quiere decir, ¿verdad?, que era un judío que conocía la ley y que se había arrepentido de corazón. Y tú, hermano, y yo en nuestra actualidad estamos haciendo eso. Estamos agarrando a Jesús, nos estamos olvidando del paseo, de las vacaciones, nos estamos olvidando del partido de fútbol y estamos yendo a adorar al Señor cada día que hay oportunidad en el templo. Estamos adorándolo con nuestras acciones, estamos compartiendo el evangelio con gozo, no solamente a nuestro corazón, sino a las demás personas, o estamos viviendo para relaxar relajadamente, ¿verdad? Ahí pues, si el domingo tengo chancita voy. Así no es esto, hermano. Así no es esto. Esto es con gozo. Y se lo dijo Jesús: hey, hoy, este día ha entrado la salvación a esta casa. Amado hermano, finalmente, ¿verdad?, tenemos que estar dispuestos. Tenemos que estar listos a obedecer la palabra de Dios. Cuando nosotros decidamos aceptar la invitación de Cristo, tenemos que estar listos a hacer cambios significativos en nuestras vidas. Dijo Pablo: porque ya no vivo yo, porque es Cristo el que vive en mí. O sea, lo que a mí me gusta, lo que a mí me llena de placer, lo que a mí, ¿verdad?, a lo mejor erróneamente lo disfruto, voy a permitir que el Señor me llene y empiece a hacer cambios en mi vida para que Él se glorifique, no para que yo goce la vida, porque hay una y hay que darle vuelo a la hilacha. No es así, hermano, no es así. Jesús fue criticado, hermano. La gente se escandalizó porque él fue con un pecador. Zaqueo no solamente era un pecador común y corriente del montón, no, era alguien odiado. Y conforme, ¿verdad?, a la ley mosaica, ¿verdad?, él estaba condenado. Pero él se arrepintió y la mitad de sus bienes, así como él dijo: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. ¿Verdad? Yo lo voy a 4 veces más y su dólar. Eso es lo que estaba diciendo. Igualmente, hermano, cada uno de nosotros debemos someter nuestra vida a lo que el Señor, ¿verdad?, nos habla, a la obediencia. Jesús se alegró, hermano. ¿Quieres darle felicidad a Dios? ¿Quieres darle honra a Dios? Que no sea nada más de palabra. Entonces, obedécele. ¿Quieres mostrar tu amor al Creador y sustentador de todo el mundo? Obedécele. Si me amas, dice el Señor a través de Juan, si me amas, guarda mis mandamientos. Jesús se gozó en ese momento, ¿verdad? Y le dijo, delante de todos los presentes, delante de aquella multitud, le dijo: Zaqueo, ¿verdad?, hoy la salvación ha llegado a tu vida. ¿Llegó la salvación a tu vida, hermano? ¿Está la salvación en tu vida?
¿Estás dispuesto a dar la mitad de tus bienes y a restituir lo equivocado? Porque sabes una cosa, hermano, la salvación es una oportunidad para todos. Para ti, para mí, para Zaqueo. Así termina este pasaje, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Esta oportunidad, hermano, está a disposición para todos nosotros, porque esa es la misión de Jesús. Esa es la misión de Jesús, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido desde allá del jardín del Edén. Aquellos que decidieron mal y que nos transmitieron en nuestros genes la inclinación al pecado, así mismo nosotros, ¿verdad? Podemos ser salvados. No, tú y yo podemos cortar esas cadenas de maldición que traemos arrastrando y permitir que nuestros hijos y nuestras generaciones futuras sean salvos de esas cadenas, vivan una nueva vida, amen al Señor y que el tiempo que les permite el Señor sobre la tierra la pasen en gozo y después la vida eterna. Y que esa misma vida nueva se la transmitan a sus hijos y sus hijos a sus hijos, y el reino de Dios se extienda en este mundo de obscuridad y caos como el que estamos viviendo. Que tú y yo seamos la luz, no aquella que se esconde debajo de un talmud, como dice la palabra, no aquella luz que se enciende para estar abajo de un sillón. Tienes que hablar de Jesús, tienes que compartir a Jesús, tienes que vivir como Jesús. Para que esa luz no alumbre nada más el colchón debajo de tu cama, sino alumbre a todos los que están enseguida de ti y que impacten a los que más amas y después a tu vecino y luego al otro vecino y al amigo del vecino y al papá del vecino y a la mamá del vecino, y la luz del evangelio se extienda. Así el reino del Señor va a acrecentarse aquí en este mundo de pecado. Esa es la misión de Jesús. Porque el Hijo del Hombre vino a salvar a quien, hermano, lo que se había perdido. Hoy, hermano, esa invitación sigue en pie para cada uno de nosotros. Él en este momento está tocando, ¿verdad?, tu puerta. Quiera a Dios, hermano, ruego a Dios que tú, aquel que me está escuchando, detrás de esa cámara, atienda a ese llamado. ¿Quieres recibir a Jesús el día de hoy? Dime hermano, apúntame, mándame por ese chat, dime, ¿sabes una cosa? Yo quiero recibir a Jesús en mi corazón. Yo quiero hacer una renovación, porque también se vale, hermano. A lo mejor recibiste a Jesús hace tantos años, a lo mejor ya ni te acuerdas la vez que lo recibiste, cuando la verdad es que eso se debe recordar más que en nuestro día de nacimiento, del vientre de nuestra madre. El día que tú recibes a Jesús, hermano, es tu verdadero día de cumpleaños, una vida nueva, ¿sí? Hay un pasaje en Apocalipsis, ¿verdad?, en el que el ángel del Señor le dice a la iglesia de la Odisea, Apocalipsis 3:20, y le dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Esto hizo Zaqueo. ¿Quieres hacerlo tú? Esta es la oportunidad. No pierdas tiempo, date prisa, baja del árbol, baja del sicomoro. Atiende el llamado y abre las puertas de tu corazón a Jesús para que Él pose y habite ahí. Vamos a imitar a Zaqueo. Y este domingo de resurrección gocémonos, porque así como Jesús, Él fue el primero, dice la palabra, de muchos hermanos. Y espero en Dios que tú estés en esa lista que está ahí en el cielo, que se llama el libro de la vida. Y si hoy tú no estás en ese libro, hoy puede tu nombre ser apuntado. ¿Cómo? Recibiendo a Jesús como tu Señor y Salvador, hablándole a tu pastor y diciéndole: yo me quiero bautizar. Yo quiero seguir el ejemplo de Jesús porque quiero ver el rostro de Dios. Amado hermano, gracias. Espero que esta enseñanza nos haya ayudado o te haya ayudado como me ayudó a mí. Aquí en Oasis de Salvación, hermano, este mayo, finales, no estamos seguros todavía, finales de la última semana de mayo o la primera de junio, vamos a tener bautizos
Así es que si no te has bautizado, eso es una oportunidad. Vamos a empezar con 2 semanas del discipulado, perdón, del curso, ¿verdad? Para bautizos. Vamos a empezar más o menos a la mitad de mayo. Esperamos que a la última semana de mayo o la primera semana de junio estemos en los bautizos. Así que si no te has bautizado, hermano, si hay algo que te estorba, si hay algo que no has tomado todavía esa decisión, háblame. Yo quiero ser útil, yo quiero ser un instrumento en las manos del Señor y ver la manera como podemos ayudar. Así es que te lo repito, última semana de mayo, primera semana de junio, vamos a bautizar. Si quieres recibir a Jesús, el primer paso es recibir a Jesús y luego el bautizo. Así es que espero que Zaqueo sirva de motivación a tu vida si tú aún no lo has recibido, si tú no tienes habitando a Cristo Jesús en tu corazón, o si ya lo olvidaste hace tantos años, si quieres hacer una renovación, quieres pedirle al Señor nuevamente que te refresque la mente y asegurarte que tu nombre está escrito en el libro de la vida, también hermano, es el momento. Vamos a darle gracias al Señor por todos aquellos, ¿verdad?, que se comunicaron o que estuvieron en esta enseñanza, que compartieron con nosotros, ¿verdad? Y nuestra por el tiempo ya me están urgiendo, ¿verdad?, para cortar la transmisión. Tenemos que cerrar a las 8 de la noche. Un saludo para todos aquellos, ¿verdad?, que se han unido. Así es que muchas gracias por este tiempo. Voy a cerrar, hermano, en oración. Voy a hacer una lectura de unas peticiones que estamos levantando en oración para que nos acompañe. Si hay alguna oración de aquí que todavía que ya ha sido contestada, por favor, háznoslo saber para que sea una acción de gracias en lugar de una petición, ¿verdad? Y si hay alguna petición de aquí que tú quieres adoptar, que tú quieres decir o quieres incluir en tu devocional diario, también hazlo, ¿verdad? Mira, estamos orando. Tenemos levantado en oración a Sasha y a Mateo, son 2 niños, hermano, uno en Las Vegas, Sasha está en Las Vegas, Mateo en Hermosillo. Y esos niños nacieron con condiciones especiales, no son familiares, ¿verdad? Simplemente coincide esa situación especial en sus vidas y los tenemos en oración, más para sus padres, para que puedan, ¿verdad?, seguir adelante, porque es muy importante y es muy pesado, hermano, tener un niño especial en casa. La fe se desgasta y cuando nuestro cuerpo, ¿verdad?, por esos padres de Sasha y Mateo para que el Señor los fortalezca, ¿verdad?, por una recuperación de la operación. Tenemos en oración, tenemos también en oración a Lupita y Jesús Guerrero por esa recuperación, también por salud de esa operación que le aplicaron o que le realizaron a Lupita, ¿verdad? Y por la familia, por sus hijos. Ellos ponen a sus hijos, ¿verdad?, para orar por ellos. Seguimos orando por Amy Marina, por restauración, ¿verdad?, para que el Señor rompa esas cadenas, esas prisiones, hermanos, de adicciones. Seguimos orando también por el nieto de nuestra hermana Marina, Omar, ¿verdad?, que él está recuperándose de una cirugía también. Nuestra hermana Marina también pone en oración a su hija Marcela. Apoyémosla porque ella está pasando por un momento difícil, ¿verdad?, en la búsqueda de una casa, algunas circunstancias hay familiares que sucedieron, ¿verdad?, y que la pusieron en una situación difícil. Oremos por ellas, intercedamos. Marcela se llama y Marina, ¿verdad? Y nuestra hermana está pidiendo por ella. También estamos orando, ¿verdad?, por la mamá de nuestra hermana Lulú, allá en Hermosillo. La señora se llama María Elena. Estamos orando también por nuestra hermana María Cinto. Ella está en el proceso de un cambio de su casa, ella está esperando recibir su casa. Así es que oremos para que el Señor, ¿verdad?, le conceda
le conceda mucho más de lo que ella espera, porque el Señor es bueno, el Señor es abundancia. Sí, estamos orando también por Víctor y Astrid, ¿verdad? Por ese cambio de ciudad, de trabajo de Víctor. Oremos para que el Señor les guíe, les dirige. También estamos orando, ¿verdad? Por la mamá de nuestro hermano Sergio Ortega, allá en Nogales, Sonora. También está con el COVID, ¿verdad? Así es que oremos por su recuperación. Esperemos que ya haya tenido mejorías, ¿verdad? A estas alturas. También estamos orando, ¿verdad? Por nuestra hermana María Aguilar. Hermano, le suplico mucha oración, ¿verdad? Por nuestra hermana María Aguilar y por nuestro hermano Rudy, su esposo. Ellos están pasando por una situación delicada de salud. Sí, así es que apoyémoslos en oración. A lo mejor tú no lo conoces, o si le conoces, háblale, mándale un mensajito, ¿verdad? En apoyo, en oración a lo que está pasando en su vida, ¿verdad? La enfermedad, ese flagelo, ¿verdad? De la enfermedad. Así es que oremos. Cerramos, hermano, en la oración. Aquí están las peticiones y llevémosla al Señor para despedirnos. Amado Señor y Padre nuestro, bueno eres, Señor, al instruirnos, porque la mayoría de tu pueblo, Señor, se ha perdido por ignorancia. Se ha perdido, Señor, porque ha ocupado su vida en las circunstancias cotidianas y se ha olvidado del conocimiento real y verdadero. Nos hemos perdido, Señor, en nuestro diario vivir y hemos olvidado, Señor, que tenemos por delante la vida eterna. Nos hemos concentrado en la vida en el cuerpo solamente, satisfaciendo las necesidades propias del cuerpo, convirtiéndonos en esclavos de nuestro cuerpo, atentos a lo que nuestro cuerpo necesita, pide y exige. Pero nos hemos olvidado de lo que nuestro espíritu necesita, Señor. Y nuestro espíritu necesita desesperadamente de ti, Padre. Necesita de tu Santo Espíritu dirigiéndonos, llenándonos, vaciándonos, Señor, de nosotros y llenándonos de ti. Te suplico, Señor, que nos permitas, que nos concedas avanzar, crecer en nuestra fe y poder, Señor, llegar a ver tu rostro. Que seamos conscientes de la misión, del sacrificio, de la sangre de Jesús y que podamos, Señor, aceptarlo y vivir de acuerdo, Señor, al Espíritu y olvidarnos un poquito de la carne, Padre. Ayúdanos. Ponemos estas peticiones ahí en tus manos para que puedas, Señor, contestarlas. Sabemos que eres bueno y que lo que nosotros podamos llevar ante tu presencia es tan pobre e insignificante que tú bendices abundantemente y que nuestras peticiones, Señor, se quedan cortas, que necesitamos tantas otras cosas que solamente tú conoces, Padre, y que tu Santo Espíritu te lleva con gemidos indecibles, dice la palabra. En tus manos nos ponemos, Señor, y yo bendigo a tu iglesia en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amados hermanos, gracias. Si el Señor nos permite, este domingo estaremos transmitiendo desde las instalaciones de la iglesia, de nuestro templo. Y te recuerdo los bautizos de este mayo, principio de junio. Y si el Señor tocó tu corazón y quieres recibir a Cristo, hermano, mándame un chat y lo hacemos fuera del aire. El Señor te permita y te bendiga enormemente. Amén.